Seguimos avanzando en la historia de la redención. Durante estos días hemos estado meditando en ciertos pasajes en el Antiguo Testamento que me muestran cómo la historia de la redención no es una historia que comienza en Belén, que termina en el Calvario, sino que mucho antes se habló de esto y se manifestó a través de las Escrituras. En Isaías capítulo 7, verso 14 dice de esta manera: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Y es interesante porque aquí está hablando en profecía, en un momento de la historia de Israel, y menciona algo que sorprende. Y algunos se preguntan si esta palabra virgen no está hablando solamente de una jovencita y no precisamente de alguien que no ha tenido marido. Pero este mismo versículo se utiliza en el Nuevo Testamento cuando es anunciado el nacimiento de Jesús. Y para específicamente mencionar esto, cómo iba a nacer de una mujer aquel que sería llamado Emmanuel. Ahora, tú y yo sabemos, a Jesús no le pusieron Emmanuel, le pusieron Jesús precisamente. Y esa a María a la que se le dice, ¿no? Y le pondrás por nombre Jesús. Y a José también se le dice, aun cuando él no interviene en el nacimiento de Jesús. José también en sueños, Dios le revela y le dice: cuando nazca ese ser que está en el vientre de María, le pondrás por nombre Jesús. Entonces dices, pero aquí dice Emmanuel. Pero Emmanuel significa Dios con nosotros. Y en esa mención en el Nuevo Testamento lo dice así: le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es precisamente esto lo sorprendente. Es el Dios del universo, el Dios que nos creó. Aquel que, como mencionamos la semana pasada, Jehová Jireh, Dios se proveerá de cordero. Él mismo es ese cordero. Y vino a esta tierra naciendo de mujer, Dios con nosotros. Cuando Jesús llegó a comenzar su ministerio en la región de Galilea, Él comenzaba anunciando el Evangelio diciendo: arrepentíos, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Y está hablando precisamente de eso, como el rey ya estaba ahí entre ellos. Y Dios se comenzó a manifestar en toda esta región, trayendo una transformación completa a ciudades y pueblos enteros, a las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque es Jesús, el Dios con nosotros, en medio del pueblo, de enfermos, de endemoniados, de personas necesitadas. Es Jesús trayendo sanidad, es Jesús trayendo libertad, es Jesús trayendo salvación, es Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento también se presenta esta imagen del tabernáculo, donde Dios estaba en medio de su pueblo. Así también Jesús vino y habitó entre nosotros. Y eso significa eso, que Él tabernaculizó entre nosotros. Eso mismo que habían vivido el pueblo de Israel en el desierto, se estaba viviendo cuando Jesús nació y comenzó su ministerio. Así es que este anuncio es siglos antes del nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la historia de la redención no comienza ahí en Belén. En la historia de nuestra redención, de nuestro rescate, de nuestra salvación, comienza mucho tiempo atrás, siendo anunciado y previsto desde mucho tiempo antes.